a lo que llamamos el gallego. O sea, hay películas, recuerdo que una película que era de Luis Alcoriza, que tenía que ver con, creo que ese título tenía dos títulos, se tituló al final Han violado a una mujer, estaba filmada en México y la doblaron al español madrileño. O sea, porque realmente yo creo que hay veces que no hay mucho cuidado en las dicciones, la forma de pronunciar. Es verdad que en cada país tenemos maneras diferentes de pronunciar. A mí personalmente, uno de los que más me cuesta entender cómo hablan rápido es a los chilenos. Me cuesta realmente bastante trabajo. En cuanto empiezan a hablar así, con cierta celeridad, de verdad, hay veces que lo único que yo escucho es puta huevo, puta huevo. Hay películas, pongo buenas películas, Taxi para tres, por ejemplo. No entendí Yo nada. recuerdo que allí estuvieron a punto de tener que subtitularla, porque es que en cuanto hablaban, como era argot popular, manera de hablar rápido, de verdad que era muy difícilmente de comprender. Pero también ocurre en algunas películas cuando están hablando en un andaluz demasiado acelerado, también hay terminologías y formas de, sobre todo de acento, que le hacen a uno confundir palabras, ¿verdad? Yo creo que esto es una cosa que es cierta. ¿Y qué pasa? Muchas veces uno está, en general en América Latina, cuando no se acepta el doblaje, cosa que por ejemplo en Cuba por lo general la gente no soporta el doblaje, a la gente le molestan, pero yo creo que eso es algo raro. Se ha logrado una especie de lenguaje del doblaje que a su vez es bastante artificial. Incluso recuerdo que decía Jean Renoir, que el famoso director francés, que el doblaje era algo diabólico porque era como meter un alma dentro de otra. Y es cierto, uno habla acompañado de gestos de una forma en su contexto, en su idioma, no en el español que se habla en Buenos Aires, el español que se habla en La Habana. Hay una forma de gesticular acompañando la forma de hablar que no es la misma cuando uno la dobla a una especie de lenguaje neutro que resulta un poco extraño. Incluso hay quien hasta utilizado esta cuestión del doblaje de una manera creativa, o sea, me refiero asumiendo esta limitación. Por ejemplo, las películas de Fellini casi, bueno, prácticamente todas están dobladas. Y está hasta el cuento de que Fellini en algunos casos, algunos actores les decía cuenta. Va de aquí a allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahí le ponía el texto. Y uno ve los doblajes y no son realmente muy profesionales. O sea, es como cuando uno ve, es casi los doblajes de las series americanas, es un prodigio como uno sabe que están hablando en inglés y han logrado una aproximación en los textos, que sí, inevitablemente hay como una cierta distancia entre la forma de decir y las voces. Todo eso siempre es una cosa que es un poco complicada. Yo sé que eso lo que ha dado lugar a una especie de subvaloración muchas veces de cómo se trabaja el sonido en el cine. Y yo creo que realmente hoy en día que el sonido se trabaja, incluso en momentos, yo diría, no es una broma, casi hasta con centenares de pistas, de verdad, y que digitalmente se puede ir a un nivel de perfección, de hasta cambiar el final de una palabra, de verdad sustituirla. Yo creo que el sonido es un elemento que verdaderamente, primero, ayuda a reforzar profundamente todo esto que hemos hablado en términos de puesta en escena, de utilizar con una riqueza toda una serie de posibilidades que yo creo que el sonido nos las completa en nuestra imaginación. La idea es que muchas veces el sonido proporciona una dimensión dramática, ¿no? E incluso nos permita ver algo más de lo que estamos viendo en imagen, y que el sonido juega entre todo eso lo que se llama un papel expresivo. Hay allá incluso en la escuela un taller que es taller de sonido expresivo, que de lo que se trata es que precisamente se trabaje con esta dimensión. Ahora, el sonido es algo que lo ideal es que uno lo piense desde que está haciendo el guión, no como ocurre normalmente, que es que se está el guión, se filmó la película
y ahora vamos a pensar en el sonido. Ahí sí salen cosas, pero muchas veces salen cosas a medias, no totalmente integradas. Aquellas películas donde el uso del sonido verdaderamente es un uso expresivo y creativo, el sonido está desde el guión. Si hay un reloj que va a sonar, lo pensaron y se hizo y se puso ahí. Si la lluvia va a jugar un papel, desde el guión está, la lluvia es lo único que vamos a escuchar porque nos va a buscar, nos va a provocar una determinada sensación. Si hay un martillo, el martillo está desde el guión. Lo que no tiene mucha lógica, que muchas veces, y eso ocurre, por ejemplo, vamos a enriquecer el ambiente y hay alguien aquí, de pronto hay un grito al lado, ¡fulanita! Y nadie atiende al grito al lado, porque cuando se filmó no se estaba previendo la relación del actor con lo que está fuera de cuadro, con algo que grita, algo que suena, y resulta que son cosas que se añaden, pero uno siente no están orgánicamente integradas a lo que la película estaba expresando. Eso pasa mucho, y se lo digo porque los corretajes de los rodajes ocurre que eso se arregla después con el sonido, cuando se esté editando. Pocas veces, quiero decir, no termina resultando lo que no se ha filmado y no se ha concebido bien. Solamente son excepciones que confirman la regla. Incluso uno siente en las películas cuando de pronto algo no ha funcionado narrativamente, y hay más de una película así, y a lo que se recurre, bueno, esta parte va un narrador. Ahí entra un narrador que dice cuando yo nací, no sé qué cosa, y cuando se ha pensado el narrador como inteligencia, es formidable, es excelente, de verdad. Cuando de pronto alguien ha pensado, bien, el narrador va a jugar un papel y es un protagonista, aunque no se vea. Pienso en American Belleza Americana, el narrador está muerto, que no es original. Incluso en el año 50, 51, una película que se llama Sunset Boulevard. La película comienza una piscina, un personaje muerto, y ese personaje muerto contando la historia que vamos a ver. Y después vemos que es el protagonista. Eso después lo han tomado hasta series, Cosas Desesperadas, está contado por una mujer muerta, de verdad. Que creo que es muy interesante esa mirada. Yo incluso les digo, ahora estamos viendo una película cubana, que es una película de guerra, etc. Desgraciadamente surgió a posteriori. Se vio la película tenía pensado un narrador. La diferencia era que el narrador era un personaje secundario que en 40 minutos de película no aparecía, y me acuerdo que lo que se comentó es, mira, la gente no sabe quién exactamente está narrando la película y por qué es tan importante que ese personaje secundario sea el que le esté narrando. No creo que el director digo, ¿y quién la narra? Digo yo, el protagonista, le digo, si lo matan al final, le digo, pues la narra, de verdad. Claro, funcionó mejor, pero como no lo habían pensado desde el guión, uno siente que podía ser mucho más integrado, que puede ser una cosa mucho más lograda, porque es que eso es algo que yo le digo. Por eso vale la pena que en el momento posible de los cambios, cuando incluso uno está más abierto a oír sugerencias, es en el guión uno trate de pensar en todas estas opciones. ¿Qué valor tiene usar realmente el sonido en su sentido narrativo, en su sentido expresivo y en todo lo que aporta para lograr darle realmente una complementación artística, expresiva a la imagen? Vamos a pensar en algunas de las cosas que hemos tenido acá. El sonido es fundamental. Azul, el plano de ella, todo está en derredor sugerido por el sonido. La banda sonora es la que nos está permitiendo. Ese plano silente, podemos suponer lo que es. Ahora, no es lo mismo estar teniendo el rostro de ella, los golpes, los pasos por la escalera, los golpes en la puerta. O sea, yo creo que todo eso empieza a establecer un código que me parece que es realmente interesante.
Yo quiero que ustedes vieran, quería ponerle varios ejemplos en este sentido, porque en ocasiones, contando con grandes actores, con excelentes actores, contando con posibilidades de que nunca se piense, no, el sonido está sustituyendo la imposibilidad de alguien de transmitir. No, se ha optado por decisiones que son bastante sencillas, pero dentro de la sencillez uno dice, caray, es más fuerte que si hubiéramos tenido el sonido directo del actor, lo que estaba diciendo en ese momento. Y se ha optado por algo que pudiéramos decir que casi está tomado del principio del cine sonoro. ¿Ustedes recuerdan una de las primeras escenas que vimos, El enemigo público? Lo único que había en la banda sonora era lluvia. Después de un momento entraron unos gritos y unos disparos. Estaba muy condicionado porque no había posibilidad de manejar diferencias en las pistas. La lluvia era una sola, o sea, usted no puede, hoy en día usted cuando va a decir lluvia, tiene por lo menos 6 lluvias allá adentro, por lo menos, de verdad, una más de fondo, una lluvia que está en primer plano, una en el plano intermedio, uno ubica entonces los laterales, cuando el plano se acerca uno cambia, ahí no había posibilidad de esas cosas. Plano abierto, plano más cercano, lluvia. Ahora, yo les quiero enseñar una película que es bastante reciente, donde esto está utilizado con un sentido dramático, incluso es el sonido, la música, cuando entra, cuando empieza, o sea, como la secuencia, pero desde el guión se consiguió estos elementos. O sea, yo creo que cuando eso uno lo piensa bien, uno incluso puede hasta prescindir. Hay veces que hay textos que están hasta de más, porque una vez que uno establece una premisa en una secuencia fuertemente desde el punto de vista dramático, uno ya sabe qué es lo que va a proseguir, qué es lo que va a venir inmediatamente detrás. Muchas veces las palabras sobran, y lo que es importante es que encontremos qué elemento emocionalmente nos puede subrayar de lo que nos proporciona el cine, imagen, sonido, que yo creo que es una de las cosas que hay que marcar, para que eso adquiera la dimensión en términos de su mayor eficacia, que sobre todo nos llegue como espectadores. Lo que le quiero poner ahora es un fragmento de una película que se llama Un hombre soltero. No sé si la han visto. Es una película, por poco le consigue un Oscar de actuación al actor que sí lo consiguió con la película siguiente, que es Colin Firth, el actor. En este caso es un drama de un hombre que muy circunspecto en el ambiente de la sociedad inglesa actual, y este hombre es homosexual y acaba de recibir la noticia de que su pareja, su amante, ha muerto. Quiero decirle, un hombre ya 40 y tantos años, una persona madura, y lo que vamos a ver es el momento precisamente de recibir la noticia y cómo está resuelto. O sea, él tiene una amiga, que conoce la historia de esta relación, pero el hombre mantiene este estatus, esta situación en el medio, en el contexto en que vive, medio oculto, o sea, no lo deja claro. Ahora, ¿cómo está resuelto el momento, vamos a decir, del dolor de este personaje? Vamos a ver un momentito. Es el guión y construida desde el sonido incluso. ¿Ustedes notaron qué pasó con la lluvia? Sí. ¿Ustedes vieron? Prácticamente cubrió las voces, ¿no? No, cubrió las voces, los piñazos en la puerta, se fue. La lluvia es como si fuera en el año 30, vaya, ¿verdad? Ha usado una pista de lluvia y se fue todo. Y de pronto, ese aguacero que entra por poco, porque fíjense, además, es como si el sonido hiciera casi el papel que hicieron ustedes con el plano general. Bueno, corto el plano frontal de ella. De pronto el silencio, ese hombre se queda en un primer plano llorando,
y de violentamente corte, plano abierto y la lluvia sonando ahí directo. O sea, no hubo ni, porque hasta muchas veces lo importante es eso, cuando los sonidos entran por violentamente por corte en un momento, que es esto, de verdad, esa lluvia entra, cubre hasta el montaje. Fíjense, le voy a decir, podría decidirse, o sea, este actor sostenía ese momento en que empieza incluso a llorar en un solo plano. Pero fíjense que estamos en el plano frontal y de pronto cortamos un plano de lado y después volvemos a cortar el plano frontal. La intención, de alguna forma, quizá funcionaba también si lo hubiéramos dejado en ese último plano, porque fíjense que no es un plano, incluso de estas cosas hay que fijarse, no es un plano fijo. ¿Ustedes se acuerdan cómo era el plano? La cámara empieza a hacer un ligero zoom, se va acercando a él lentamente. Cuando estamos más concentrados en él, hay un corte lateral que es lo mismo que está haciendo de frente. Pero eso es un poco ver como esa especie de inestabilidad, de angustia en el personaje, que el montaje sí, irrumpiendo, nos hace sentir ese sentimiento del personaje controvertido. Le han dicho, voy a separar un vuelo, no, esto es para la familia, porque ni en la sociedad inglesa tan fina, esto que estamos conversando, ni hay la aceptación de que, ¿y este señor quién es? No es él, la pareja de él, no, esto es de la familia, y este hombre salió ya. Lo aceptaban en ese plano, en el plano de la imagen de la familia de él, este señor no entra con pan, de verdad. Entonces, ¿cómo está trabajando incluso el montaje? Cuando él llega, abraza a la amiga, está en varios cortes casi los que supuestamente no deben hacerse, pero ahí funcionan. Y cuando termina la escena de la lluvia, que de pronto cortamos y vemos a este señor sentado en una taza, defecando, curiosamente empieza a entrar de pronto una música que es lo más alejado a eso que hay. Una música suave, un tono romántico, empiezan a escucharse unos martillazos que tienen que ver con la realidad de afuera, pero lo que estamos viendo, ustedes vieron que la imagen hasta cambiaron de tono, son imágenes de su pasado, de su niñez, o sea, de pronto la secuencia tiene una complejidad que sobre el sonido de los golpes ha entrado la música, nunca oímos ningún texto. Y le digo que eso va en contra de veces de que los sonidistas siempre quieren, oye, que las voces oigan bajito. No, si ahí se oye un murmullo del padre diciéndole a la madre, no sé qué cosa, y la música arriba, no, silencio. La música, los martillazos, el sonido de eso con lo que están buscando metales o monedas en el piso. Realmente es una secuencia muy, pero muy bien pensada, en términos de que el sonido complementa incluso el sentimiento complejo que tiene la secuencia, de que introduce un flashback, que es algo que casi muchos guionistas hablan de que no se usa. Yo creo que todo es relativo también, o sea, nada está precondicionado. Es cierto que uno debe muy claramente justificar el por qué uno va pasado el mundo. O sea, porque es también un cierto cliché, un cierto lugar común. Muchos dicen, no, lo ideal es que la película se defina el punto de vista y se cuente en una continuidad. No, hay películas, y grandes películas en la historia, vamos a empezar por recordar El Ciudadano Kane, que está construida sobre la reconstrucción de un pasado. Por supuesto, los flashbacks, yo creo que es la inteligencia de cómo se ubican en una historia. Hay libros clásicos de guión, sobre todo lo que se llama El Guión, que es un autor que se llama Robert McKee, que él recomienda, cuestiona mucho la idea de los flashbacks. Yo le digo, todo depende de cómo logramos que orgánicamente uno sienta que no está resolviendo un problema que no supo manejar estructuralmente y que simplemente, bueno, ¿cómo manejamos esto ahora? Claro, ¿cómo entra nuestra parte? Si es como entró aquí, no hay ninguna solución de continuidad ahí. Simplemente entra en esas imágenes y está claro, notamos
que no son imágenes que se refieren a su presente. No teníamos que haber visto, esto está al principio de la película, así que no conocemos demasiado el personaje tampoco, pero hoy sabemos, no sabemos muy bien, a lo mejor esos niños quiénes son, las relaciones entre ellos, pero eso tiene que ver con él y tiene que ver con su pasado. Es una manera, como yo le decía, como muchas veces, como uno introduce un aspecto de sueño onírico en una historia, cómo se logra entrar de una forma que nos resulta integrado, orgánico y plausible, lo comprendemos y no es obvio, no es esa cosa de que flashback, antes para entrar en los flashback era la cosa típica que la imagen hacía eso solamente es utilizable hoy en día con un sentido de ironía. Cuando uno utiliza eso, porque uno se está de alguna manera mofando de eso, de ese tipo de recursos, de ese tipo de convención para ir al pasado. Yo creo que hoy en día se puede utilizar ir a dar un elemento de información pasada, pero yo creo que hay que pensar muy bien desde el guión, cómo es que se va a resolver ese tipo de situación, cómo es que vamos a lograr que eso funcione. Y yo creo que eso es una de las cosas que es importante a la hora de manejar, de trabajar con el sonido y pensarlo desde el guión. Lo que nunca va a ocurrir casi es lo siguiente: en las escuelas de cine, por supuesto, todo está concebido y estructurado para eso. En el guión técnico, ahí está el camarógrafo, el director, el sonidista. Casi nunca vamos a disponer del sonidista para hacer el guión técnico. Por lo tanto, es una responsabilidad de nosotros, directores, porque de quien sí no es el fotógrafo, porque a los fotógrafos por lo general no les interesan los sonidistas, y eso es una bronca eterna. Y viceversa. Es una cosa, eso, si uno lo deja en manos del fotógrafo, el sonido no existe, de verdad. Y yo creo que realmente es a uno como director al que le corresponde abrir el espacio a la utilización expresiva del sonido y a que entre el sonidista, que casi nunca va a poder entrar. Ahora, ¿qué puede ser? Lo ideal es que uno tenga el sonidista no en el momento, el primer día que empezó la película, que por lo menos la semana anterior haya visto las locaciones, sean de ficción o documental, uno le haya podido ver, mira, vamos a trabajar de tal manera para que no ocurra que de pronto, yo nada más trajo un boom, no se puede grabar nada porque entra el sonido ambiente de todos los lugares. O sea, cómo uno va a trabajar una direccionalidad, ciertas cosas que van a ser fundamentales y que no se le convierten en una sorpresa desagradable a uno en medio de un rodaje. Ahora, vamos a ver, yo quiero enseñar otro ejemplo de una película casi de corte documental. Es una película muy marcada por una... Profesor, ¿de quién es esta de A Single Man? El director no es muy conocido incluso. Tom Ford. Tom, sí. ¿A poco? El de Gucci. El de Gucci. Incluso, pero quiero decir, no es así de los grandes. No, me gustó esta secuencia. Ganó el Premio Internacional de Venecia. No. O sea, que con esta película, sobre todo, fue una película que le dio realmente una relevancia, de verdad. Entonces, no es una, quiero decir, no es para que yo creo que es una gente que trabajó con cuidado, de verdad, realmente, lo manejó con fineza, ahora, en el buen sentido de la palabra, que no es el rebuscamiento, bueno. No, pero esa actuación de López Gonzalo por teléfono es muy buena, ¿verdad? ¿No te pareció buena? A mí sí. A mí me Nacional. Es un actor que sí es muy creíble con ese rostro que tiene de campesino. El niño sí, primera vez que ha actuado, de verdad. Y hay otros personajes en la historia que son personas del lugar. Les diría que es esta intención de lograr una especie de mirada de carácter un tanto naturalista, documental, y a su vez incluir actores profesionales dentro de la trama. Ahora, fíjense cómo está el estado del sonido aquí, incluso a lo que se atreve el director, porque en este caso vamos a ver, y esto se sorprende en la película, sorprende en una película que yo le diría casi en ese registro documental, y de pronto vamos a ver aquí animales hablando. Pero de la forma en que está, tiene que ver
hasta con el momento este de soledad de este niño y realmente la necesidad, porque este niño se pasa horas y horas y horas solo con los carneros, de verdad, más nadie está junto con él allí, y por lo tanto, eso que está hecho con cierto humor, en una película que no es de humor, de verdad, pero cómo realmente se permite un cierto cambio de registro, y miren cómo está construida la secuencia, vamos a pensar en el trabajo de la banda sonora, porque yo creo que la secuencia es más que nada el sentido con que se utilizó el sonido. Cómo el sonido es el que va a crear la atmósfera principal. El sentido, por supuesto, el sonido le va a dar una integralidad y una unión, vamos a decir, un sentido a la manera en que están trabajados los diversos planos que construyen esta especie de secuencia un tanto coral, porque incluso no tiene que ver solo con este personaje. Ahora, ¿cómo eso adquiere una dimensión que sin el sonido era una secuencia de montaje más o menos interesante? Ahora, el sonido es el que le va a dar esa categorización a la escena. Se está oyendo más o menos aquí bastante bien. Sí. Bueno, pero en los ambientes rurales y en los mundos campesinos, lo que pasa es que casi nunca salía en una película. Esta es una película del año 77. Y fue un poco insólito verlo así, pero fíjense, realmente es el despertar del sexo. Es una pena que no se oiga tan bien, pero esa cosa de los sonidos entrecortados se mantienen uniformes, o sea, dejaron la pista todo el tiempo y abarca el pueblo. Al final está ese plano donde se empieza a disolver ese sonido sobre el plano general del lugar. Es la sensación, es la primavera, llegó el amor, todo el mundo en ese lugar, todo el mundo de una forma o de otra está realmente haciendo el amor allí, ¿verdad? Los niños con las gallinas, es como un momento de amor ecuménico, digamos. No, a ver, la intención va por ahí, y lo logra, o sea, lo logra el sonido. Lo otro, a ver, ¿cómo decir? Las imágenes no es que no lo sugieran, porque yo creo que no son cualquier tipo de imagen. O sea, hay una cierta sensualidad en esa mujer amasando el pan, llega el marido, etc. Pero todo de alguna manera adquiere una dimensión sin ser enfático, porque lo importante creo que el sonido juega. Todo esto tiene un tono que le da una dimensión a esa situación. A su vez no deja de haber un cierto humor en lo que está pasando. O sea, yo creo que cuando uno se sonríe o se ríe, uno dice, caray, pero a su vez hay una humanidad en eso, de decir, caray, esa gente en ese ambiente agreste, en ese lugar, de esa forma, sin embargo, nada es más humano que lo que están haciendo. Nada es más profundamente humano que eso que están haciendo. Digamos que es un momento en que salen de la mirada un poco que uno tenía en la película, que son gente pasando trabajo, sufriendo en un mundo donde prácticamente hay una resequedad. Ese niño que comienza, yo le decía, miren lo que se atreve mediante el sonido, porque eso era una secuencia, y eso sí se pensó de antes, en que el niño está engañando, le caga la leche la oveja. La oveja, de verdad. Y de pronto ese niño empieza a hablar con la oveja, y la oveja le responde, sin que como él la esté oyendo, es como que se personaliza. Pero estoy seguro que desde cuántas veces uno no ha visto campesinos, animal de mierda, no sé qué cosa, vaya, como si entendiera, como si lo que uno le está diciendo. De verdad, yo he visto gente fajada como un burro, de verdad, diciendo las cosas más increíbles, y casi dan por sentado en su imaginación que el burro se está burlando de él. Que no quiere seguir. Entonces, él ha logrado, yo creo que con autenticidad, recrear ese momento. Fíjense, es un momento un tanto singular en la historia, que casi siempre va por un código muy austero. Pero aquí es como que se permitió un momento en que quiero que de alguna manera nos lleguemos a compenetrar con la humanidad de estos personajes, con lo que estos personajes de alguna forma están queriendo de alguna manera decir. Yo le decía, porque creo que muchas veces esto es algo que vale la pena realmente meditar en cada uno de nuestros proyectos.
¿De qué manera podemos nosotros verdaderamente trabajar con el sonido? ¿Cómo podemos realmente utilizarlo de una forma que pueda ser realmente algo que enriquezca la historia y no sea simplemente el complemento, porque es que las películas suenan en estos momentos y el cine es sonoro y por lo tanto hay que poner el sonido? Yo quería enseñarle el comienzo precisamente del árbol de la vida. Efectista pero eficaz, porque unas veces yo creo que en el tono de lo que uno está contando no es que por sí mismo determinado tipo de efectos no tengan la necesidad de ser funcionales, y bueno, en algunos de los cortos que hemos hecho está funcionando muy, entran las músicas porque entran con un sentido de humor, entran con un sentido de calificar y darle un tono de ironía a la secuencia. Esto es una cosa que tiene un cierto efectismo, pero un efectismo es una película bastante, a ver, estamos hablando de una película del año 67 en este caso. ¿Cómo? Ah. Es un director bastante conocido después, posteriormente, en los 70, John Burman. Y esta película se llamó Point Blank. Point, el actor en busca de venganza. El tema eterno de montones de policiales, de películas de este corte. Él está en busca de venganza y es el momento en que sospecha que uno de los primeros que lo ha traicionado es su propia mujer, que se convirtió en amante de su mejor amigo, que es el que sí sabe que lo traicionó. Pero él piensa que también la mujer lo ha traicionado, dan por sentado que él ha muerto, ha vuelto a aparecer, hay no sé cuántas películas se han visto así, de verdad, y él acaba de saber dónde está la mujer. Ahora miren cómo está construida esta secuencia completa, que es el momento en que él, ¿qué resume la secuencia? Yo creo que en este sentido sí, él quitó cosas del guión y acudió a una síntesis expresiva y narrativa. O sea, resumió la búsqueda de la mujer y el momento en que se encuentra con ella. ¿Y cómo está trabajado esto? Un montaje y sobre todo piensen en el sonido de la secuencia. La vamos arreglando, la vemos en la peluquería, sigue todo el tiempo los pasos, o sea, eso se está manteniendo, pac, 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 pac. Es una manera de ir creando una tensión que uno dice, ¿dónde va a terminar esto? Incluso le diría, para mí está sobra la música final, pero es algo demasiado, hay veces cuando quedan en las películas remanentes de ciertas convenciones, quedan ahí porque empieza una música que empieza como a elevar la tensión, y yo diría que bastaban los pasos, que fueron subiendo y subiendo y subiendo hasta que se abre esa puerta violentamente y terminen los 4 disparos sobre la cama. O sea, yo creo que les pongo esto porque es un ejemplo de cómo algo muy interesante que se trabajaba y que incluso hay que decir, déjame dónde está el borrador. Mira. Es que incluso cuando empezó el sonoro, y esta teoría vale la pena pensar en ella, de verdad, tanto Chaplin como Eisenstein, los dos grandes directores, ellos decían que la creatividad del sonido, el sentido verdaderamente creativo del sonido, estaba en la sincronía. Y ellos partían de que el sonido asincrónico era lo que permitía establecer verdaderos contrastes entre la imagen y lo que era la banda sonora. Para ellos, el que se produjera una sincronía permanente era simplemente reproducción pueril de la realidad, tratar de ilustrar y no de verdaderamente crear de alguna manera un sentido expresivo en lo que se estaba trabajando. Relativo como todo en la vida. Ustedes vieron que estamos viendo el sonido de un aguacero y eso es sincrónico con el aguacero. Lo que no es
totalmente sincrónicos que después no continuamos escuchando los sonidos que deberíamos estar escuchando. No los estamos escuchando después. Estamos más bien utilizando el sonido de la lluvia sincrónico, pero para darle una connotación particular, dramática a ese momento. O sea, lo que sí tienen ellos razón es que de aquí lo que se desprende es esto de lo que estamos hablando. O sea, no tiene sentido pensar simplemente en el sonido como algo que hay que usar, de verdad. No, no, no. Es un instrumento creativo en nuestras manos que de nosotros depende, de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia y de nuestra creatividad, que adquiera un valor o no lo adquiera, de la manera en que lo vamos a utilizar. Y realmente muchas películas, en aquellos momentos, todas las películas de principios de los años 30, eran las películas que le decían talkies, de verdad. Porque lo único importante era ver que la gente estuviera hablando y hablando y hablando, o cantando y cantando, y no había más nada, de verdad. Es cierto que el cine tuvo una especie de parálisis en ese primer momento, porque como las cámaras eran pesadas y no se podían mover mucho en función de que el sonido no tenía el desarrollo como de los micrófonos de corbata que hay hoy en día, los booms, etcétera, había que estar hablando todo el que había cantando en la lluvia y una larga secuencia dedicada a eso. Saben que es una secuencia muy simpática, que hay que hablar a una mata porque ahí no está donde está el micrófono, los actores entonces están condicionados casi siempre a planos medios o primeros planos, no podían desplazarse con libertad, es imposible hacer una cámara en mano que ni existía en ese momento, de verdad. Entonces todo era demasiado encorsetado. Lo mismo que ocurre de alguna manera cuando empiezan a aparecer y a utilizarse innovaciones tecnológicas. El 3D, la tercera dimensión, no en el sentido que de utilización de la profundidad de campo, pero obliga a que muchas cosas tengan que ir hacia cámara, que si la gente gesticula, se gesticule más así que así, porque entonces así tiende a que eso es una imagen que permite salir a partir de utilizar los efectos de la tercera dimensión. Las películas de la primera tercera dimensión son simpaticísimas de los años 50, porque eso empezó con los espejuelitos a principios de los 50, 51, 52, 53. Hay una cantidad de cosas absurdas hacia cámara, cubos, aguas, cosas que se lanzan que están hechas por el puro efecto, sin pensar en ninguna otra cosa que no sea, curiosamente, ahí el cine empieza a retrotraerse al primer plano que se hizo en la historia del cine, la llegada del tren, que la gente pensaba que le venía el tren hacia arriba. Entonces había gente que se levantaba en la sala. Curiosamente, más de 50 años después se pretendía algo parecido, crear un susto en la gente porque algo sale de la pantalla, ¿verdad? Y eso me parece que ocurre igual con los efectos especiales, ocurre igual con el sonido, y se supone que lo que estamos trabajando no es un lenguaje de feria, aunque el cine nació así, como la fotografía nació así, como la pintura también nació para reproducir determinadas ilustraciones, aunque fueran lo de la cueva famosa, era como sabían pintar, no pintaban de otra manera. Después la pintura se vio que es un medio artístico, se va adquiriendo algo que dice algo más que la simple descripción ilustrativa. Y es lo que yo digo, que realmente por lo menos lo que uno trata, lo que uno intenta, de alguna manera establecer por lo menos este marco de relación con que uno esté transmitiendo algo que tiene que ver con la sensibilidad humana. No simplemente con ilustrar o con sorprender. Yo les digo, cuando uno utiliza algún plano complicado, no es para sorprender. Yo creo que uno no debe sorprender con un plano. Yo creo que lo fundamental es que si yo sorprendo es porque toqué algo en usted que le provocó un sentimiento, le llegó humanamente. No puede ser que simplemente le digo, wow, oye, ¿cómo hicieron eso? A mí me interesa que yo me pregunte después cómo hicieron el plano de una jornada particular. Pero lo que me resulta más interesante es ver todo ese ritual de la cotidianidad que hablábamos. Cómo eso me hace identificarme de alguna manera con ese personaje, lo que ese personaje está significando en ese momento. De verdad. No que yo me quede pensando en la maravilla técnica, de verdad. En qué es lo que está planteándose un plano de ese tipo. Porque yo creo que uno de los primeros que hizo eso
fue Orson Welles, y ninguno de sus planos secuencia, aunque son pequeñas maravillas técnicas para estar haciendo en los años 40. Hay una película de ficción inspirada en cómo se hizo El Ciudadano, que hicieron cosas increíbles, huecos en el piso para que la cámara pudiera estar por debajo y que siempre se estuviera viendo el techo, porque era la impresión de dejar a los actores un poco como aplastados, un poco comprimidos, encerrados en un espacio, y la cámara no se conseguía filmar así, porque por lo general casi todas las películas anteriores a los años 40, rara vez uno ve los techos en las habitaciones, porque ahí es donde estaban las luces, como en la televisión hoy en día. Rara vez uno ve planos así en la televisión, son muy raros, todos los planos están a la altura de la mirada, o si acaso así, para ver el piso, pero no así. Y Orson Welles hizo que muchos planos fueran así, y hubo que abrir huecos en el piso para meter la cámara allí y trabajar la profundidad de campo, y todo eso tenía un sentido expresivo en la película. No eran simplemente caprichos, sí, era caprichoso, él era caprichoso, como otros directores. Yo diría que muchos directores son caprichosos, la mayoría. La cuestión es que el capricho se convierta en un resultado artístico y se convierte en algo que no es simplemente la pura prueba de habilidad. Mira lo que hicieron, de verdad. Mira lo que parece, oye, pues la cabeza parece que se la cortaron de verdad. Bueno, eso si tiene un sentido en la película, perfecto. Si no lo tiene, prefiero que lo haga al estilo como lo hace Haneke. A la niña la asesina y está fuera de cuadro. Y nosotros complementamos con nuestra imaginación de manera terrible lo que está pasando allí. O lo que vimos en la película de Costa Gabra. Como lo de la imagen de esas cientos de personas muriendo, asfixiadas, no la estamos viendo cómo eso está repercutiendo en la mirada de quienes están observando el horror. Entonces yo creo que este es el tipo de cosas que es a lo que uno se refiere cuando se trata, cómo pensar en nuestras historias y aprovechar al máximo estas posibilidades de ver. Porque yo creo que cuando uno le da este espacio al otro, cuando yo le doy este espacio al sonidista, aporta, salvo que sea alguien que le interese tres pepinos. Uno trata de buscar gente que sea creativa, que trabaje con uno. Salvo que el sonidista venga y le diga dónde va el micrófono, vaya. La gente así, o dónde va la cámara, no, yo aspiro que me diga, mira, yo creo que la cámara vaya allí, y que a lo mejor esa persona me diga, ya, oye, pero si la ponemos un poquito más acá, porque es lo mismo que tú quieres, pero fíjate, él conoce más que yo de fotografía y a lo mejor me indica un mejor ángulo. Pero lo que no puede ser que diga, ¿dónde? Y ahora, vaya. Hay tanta gente así que son con las que uno preferiría no trabajar. Y el sonidista, dime, yo digo, no, dime, no chico, mira, yo creo que tú sabes que sería muy bueno. A ver, ¿por qué aquí en esta escena, eso que está sonando bajito? Yo al estar mirando ahí la cámara, empezamos a hacer, yo grabo esto para que esto empiece a sonar, y ese sonido que no tiene de pronto aquí una dimensión un poco irreal, está bien, porque es como una pequeña baja frecuencia. Mira, coño, qué buena idea. O sea, uno quisiera motivar para que los demás te aporten y te enriquezcan lo que tú vas a hacer, de verdad. Porque de pronto que llega aquí no hay nada. Bueno, mira, sí, eso está sonando, y ese sonido puede tener un interés de acuerdo a lo que uno tiene en la escena, de verdad. No es que de pronto esté sonando porque el micrófono no es direccional y recoge todo lo que hay en el ambiente. Puede ser que utilice un sonido de tráfico en una dimensión que es mucho más, mucho más allá del puro realismo. Yo quería terminar un momentico enseñándole esta secuencia de, espero que sea, no tiene nada puesto, debe ser el aporte de la película. Para que ustedes vean, a ver, está filmado todo hacia lo no realista, en el sentido que aunque lo que vemos es realista, la angulación, los lentes, casi siempre es un 18, un 18, un 20 milímetros, todo crea esa sensación de distorsión de la perspectiva, está buscado esa. Pero también esto es un momento en que dan una mala noticia y la recibe un personaje. Vamos a ver. Mire cómo está trabajando. Primero, tiene que ver con la imagen. Tiene que ver con la imagen, como es una imagen que no es exactamente el tipo de imagen que uno asocia más bien a una visión realista de acuerdo a lo que los personajes están haciendo, de verdad. Sobre todo por ese tipo de lente que me está utilizando.
Y fíjense cómo está el trabajador del sol. O sea, ¿qué sabemos nosotros? Porque son los datos que uno tiene. Ella es una ama de casa y él es un ingeniero que trabaja vinculado a aviación civil. Ahora, ahí lo que sí se pensó muy bien, el mundo de ella y el de él, que trabaja aviación civil, aviones, motores de aviones, etc. Ahí yo creo que de cada contexto uno tiene que analizar bien qué sonidos son típicos de esos contextos y son utilizables no como ruido ambiente, sino como posibilidad dramática para lo que yo voy a hacer. En qué entorno se desplaza cada persona. Y eso yo creo que da lugar a un buen momento acá. Dentro de una película que les dije que era muy complicada por su obvia voluntad simbolista, etc. Pero esto es un buen momento de cómo está planteado esta situación. Es sencillo, pero yo creo que eficaz. El corte de él, incluso esto no suena bien, pero suena el avión, lo levanta uno casi. El grito de él, corte, y él no oye nada, pero lo que sí lo está viendo, nosotros no, pero sabemos lo que le están diciendo. Mira, ocurrió. Y de pronto ese hombre sale, y lo que ocurre es que, curiosamente, estando viendo el avión a él, el avión deja de sonar. Está él. Uno hay veces que ante ciertas situaciones extremas de dolor enmudece, vaya, ¿verdad? No oye, ni habla ni oye. Y ese hombre se queda solo en un lugar que es puro ruido, de verdad. Ahora, lo que se analizó bien, hemos visto que en lo cotidiano eso es un ambiente, no es nada excepcional. Ahora, ese sonido que cuando le están diciendo la noticia, que obviamente se le están gritando, vemos que la boca de él se abre, no oímos nada de su voz. Es el avión. Y cuando se acerca más al avión, es él, la espalda, que ese hombre se agacha, y el avión ya no suena. Oímos un rumor ahí atrás. O sea, es una manera realmente de pensar bien cómo aprovechar, y en todos los espacios que estemos vamos a tener ambientes sonoros, que sabemos qué relevancia le damos o cuál no le damos, de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo, que es realmente. No es reproducción directa de la realidad, es una manipulación creativa de la realidad. Y vamos a decidir si suben los ambientes de grillos en la noche o no, o si no, o si en la noche uno que haya una respiración y no hay ambiente ninguno. Todo eso son cosas que están en nuestra disposición. Y sobre todo, le digo, el papel sobre todo esto de pensar en el sonido. Igual, fíjense, igual, aunque parezca exagerado, en cómo estamos pensando nosotros en la imagen. Porque es que muchas veces, ya le digo, igual que hemos visto soluciones como la de Azul, como la de todas las mañanas del mundo, no vemos ni una clase, ni vemos la clase, ni vemos nada. Y todo nos está llegando porque inferimos por los sonidos típicos que es la clase. Si en vez de eso este hombre está sentado y oímos un silencio y de pronto el correr de un banco, podemos estar pensando con un eco, puede ser una iglesia. No es una iglesia porque lo que nos está dando nunca se asocia con eso, ¿verdad? Entonces yo creo que hay cosas, que hay momentos en que la posibilidad que uno tiene de exagerar un sonido directo, de establecer un nexo entre una imagen y un sonido que no corresponde en apariencia, de trabajar esto que hablamos del sonido asincrónico. O sea, yo creo que son todas cuestiones que el cine ha ido desarrollando como lenguaje y que hoy en día se pueden usar todas, de verdad. Incluso hasta el estilo como en Un hombre soltero. El sonido de la lluvia está utilizado casi como se utilizaba en el año 31, cuando William Wellman hizo El enemigo público. O sea, ¿cómo uno puede trabajar verdaderamente los silencios? Porque lo que, igual que alguien decía, una poetisa cubana decía, el cine no era silente, lo que pasa que tenía el silencio, que es diferente. Y yo creo que hoy en día es cuando verdaderamente tenemos el silencio. O sea, porque cuando hay ausencia de sonido total, no hay silencio. Por eso muchas veces un buen microfonista, un buen sonidista le dice a uno, no, yo quiero que esta secuencia sea en silencio. Bueno, para que sea verdaderamente en silencio, a lo mejor allá atrás tiene que sonar el ladrido bajito de un perrito, tiene que sonar el chirridito de una puerta, tiene que sonar un lejano murmullo. Ahí yo siento el silencio.
Ahora ocurría con una estudiante que hizo una tesis bastante interesante, con una visión bastante diferente de cómo contar una emoción que es la muerte del abuelo. Pero me acuerdo que ella comenzaba en silencio total. Yo le dije, mira, te lo voy a decir el sonidista, para que evites que cuando empiece el corto, al medio minuto, alguien esté diciendo, sonido, ¿qué pasó con el sonido? Te recomiendo que no empieces así. Comienza con algo que suene y entonces yo entiendo tu utilización del silencio. Empezar una película en silencio total, estoy garantizando que a mí pasa un minuto y aquí me está gritando sonido. Y ahí se fue el encanto, se fue la magia. Yo creo que es distinto que usted empiece hasta con el sonido del proyector si quiere, si no quiere una música, lo que sea, pero que yo entienda, pero aquí hay la voluntad de que no esté sonando nada. Igual que en muchas de las buenas películas, de los fragmentos que hemos visto en películas, no hay música. Se ha decidido, el director ha querido voluntariamente, se va la música. Es suficiente orquestar los sonidos directos y los ambientes como si verdaderamente estuviéramos trabajándolo musicalmente. Eso es muy del cine japonés, de verdad. Después, si hay un huequito que quisiera, así que por lo menos ver, porque ya grabamos menos cuerpos. Yo quería ver cerrado enseñando la secuencia de la batalla de los 7 samuráis, que en su momento alguien como Akira Kurosawa decidió sorprendentemente y contra todas las batallas que se hacían, quitarle la música y lo único que hay es sonido de caballo, fanguizal y lluvia y punto, y no hay un acorde, algo que hasta algunos cineastas americanos decían, pero ¿cómo hizo eso? ¿Cómo se atrevió a hacer eso? Y eso es lo que más realismo y más fuerza le da a cómo está construida la escena, aparte de lo bien resuelta que está a nivel visual. Pero lo cierto es que decidió algo que fue particularmente audaz: eliminar la música donde tendría que haber estado según las convenciones del cine de los años 50. Hoy en día es algo que estamos mucho más adecuados, mucho más habituados a eso, pero hoy, en aquel momento, era casi impensable concebir cómo se va a quitar la música en el momento más culminante, más en el momento pico de una escena de acción dramática, de verdad. En este caso doblemente de acción y de acción dramática en este sentido. Bueno, entonces nada, vamos a tumbar, vamos a usar y seguimos.